Insisto en que Jesús solo permaneció en la cruz durante algunas horas, porque se podía vivir durante varios días en esta horrible condición. El verdadero objeto de la crucifixión no era la muerte inmediata, sino que era una tortura que se prolongaba a lo largo de 3 o 4 días. La muerte solía sobrevenir a causa del hambre y de la sed, de las inclemencias del tiempo, frío o calor, o el ataque de las aves de rapiña y de otras bestias. Otras veces la muerte era acelerada, quebrando las piernas de los reos. También podía ocurrir que al cabo de unas horas o al día siguiente de su crucifixión se considerase suficiente suplicio para el reo el haberlo clavado en la cruz, por lo que se le bajaba de la misma y se le dejaba seguir viviendo. A este respecto conviene tener presente que si a un crucificado se le bajaba de la cruz a tiempo y se le trataba cuidadosamente, generalmente se recobraba y sobrevivía. Considérese ahora que Jesús fue crucificado junto con 2 malhechores. Los 3, por lo tanto, están sufriendo un mismo suplicio, como leemos en Lucas 23:40, que un ladrón le dice al otro: ¿tú tampoco temes a Dios, tú que te hallas en un mismo suplicio? Pero resulta que en el momento de bajarlo de la cruz, al mismo tiempo que a Jesús, los 2 ladrones siguen con vida, por lo cual los soldados romanos les quiebran las piernas para que acaben de morir. Es improbable que Jesús, habiendo sufrido el mismo suplicio, hubiera muerto ya. Instantes antes, Jesús conservaba fuerzas suficientes para hablar, casi gritando. Leemos en Mateo 27:46. Y alrededor de la hora 9, Jesús exclamó con voz fuerte: Elí, Elí, lema sabactani. Otro dato a tener en cuenta aquí es que Pilato, persona que conocía por experiencia lo que tarda una persona en morir en la cruz, se extrañó de que Jesús hubiera muerto ya. Cuando José de Arimatea fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, leemos textualmente en Marcos 15:44. Pilato se extrañó de que estuviera ya muerto. También es harto conocido el hecho de que cuando el centurión romano prueba si Jesús está muerto, hiriéndole con su lanza en un costado, de la herida fluye agua y sangre. Pero de un cuerpo muerto brotan únicamente algunas gotas de sangre espesa. Llegados a este punto, nos interesa echar una ojeada al análisis del llamado sudario de Turín, la famosa síndone. La síndone de Turín. Desde 1969, un catedrático suizo, especialista en criminología, ha sometido a la síndone a un análisis científico denominado palinología, que estudia el polen de las plantas pegado al tejido. Al cabo de 2 años de minuciosos estudios, el profesor Max Frey de Zúrich declaró que como miembro de la comisión científica encargada de nuevos análisis con todos los medios modernos del lienzo, notó la existencia de una mínima capa de un polvo especial de origen desconocido. Consiguió que se le permitiese hacer un análisis sobre una muestra, y he aquí los resultados. Se trata de minúsculos granos de polen fosilizado de plantas existentes solamente en Palestina hace 20 siglos. Para él no hay duda, la sábana de Turín es auténtica. Esto no lo afirma un desconocido, sino un profesor de la Universidad de Zúrich, criminólogo de fama mundial, fundador del Servicio Científico de la Policía Criminal de la citada ciudad suiza, licenciado en Biología y Ciencias Naturales, políglota que añade que el polen analizado a microscopio primero y luego con un método que se llama palinología,
que se basa en la estructura del polen y su distribución geográfica y paleobotánica bajo forma de microfósiles. Comparativamente, descubre que las plantas eran del área de Palestina. Luego, hay indicios típicos de plantas de la zona de Constantinopla, en donde la sábana fue expuesta del año 438 en adelante. Después, polvillos mediterráneos del siglo XIV y XV. Exactamente, hay polen de 6 plantas de Palestina, una de Constantinopla y hasta 8 mediterráneas. Resumiendo los resultados de las investigaciones iniciadas en 1969 a requerimiento de la Iglesia, se da a principios de 1976 una noticia de prensa fechada en Londres que dice textualmente: tras 7 años de investigaciones sobre el sudario que envolvió su cuerpo, varios científicos han llegado a la conclusión de que Jesucristo fue enterrado vivo. Los expertos afirman que en el santo sudario que se conserva en Turín yació el cuerpo de un hombre crucificado, que sufrió exactamente la misma pasión que Cristo, pero que no falleció en la cruz, sino que fue enterrado con vida. Las 28 manchas de sangre del sudario avalan esta teoría. Resulta científicamente imposible que un cadáver sangre de la forma que lo hizo el cuerpo envuelto en el sudario, aseguran los investigadores. Para estos es un hecho científico claro e inequívoco que éste fue enterrado vivo, a menos que existiese un segundo Jesús, y este segundo Jesús sufriese la misma pasión que él. Haciendo un poco de historia, el llamado sudario de Turín, recordemos que en los siglos IX al XI se afirmaba que éste se hallaba en Jerusalén, para quedar localizado en el siglo XII en Constantinopla. Distintos avatares lo hacen llegar a Francia en el siglo XIV. Tras una leve estancia en Bélgica, en la segunda mitad del mismo siglo XIV, a partir de 1474, pasa a ser propiedad de la Casa de Saboya. Afectado por un incendio en 1532, sufrió ligeros desperfectos, para ser trasladado 3 años más tarde a Turín. Desde 1536 hasta 1578 pasa sucesivamente de Vercelli a Milán y de ahí a Niza, Vercelli de nuevo, Chambéry, para volver luego a Turín en 1706. En este mismo año es trasladado por un breve lapso de tiempo a Génova y devuelto ya para su conservación definitiva en Turín. Humberto II de Saboya, después de un referéndum celebrado en 1946, sin renunciar a la propiedad del lienzo, confió su custodia al arzobispo de Turín. Las primeras fotografías del lienzo se obtuvieron en 1898, pero las fotografías oficiales del mismo fueron hechas por G. Henry en 1931. A partir de este año comienzan también los estudios serios del lienzo. Este tiene un ancho de 1 metro 10 centímetros con un largo de 4 metros 36 centímetros. De acuerdo con el señor Ricci, un experto de los equipos del Vaticano, un análisis detallado de las huellas del cuerpo en el lienzo indican que Jesús medía 1 metro 62, pero el escultor profesor Lorenzo Ferri de Roma ha calculado la estatura del cuerpo envuelto en el sudario en 1 metro 87. En 1957 aparece el libro Jesús no murió en la cruz, de Kurt Berna. Kurt Berna es autor católico y secretario del Instituto Alemán de Investigaciones del Santo Sudario de Stuttgart. Este instituto, bajo la dirección de Berna, realizó importantes estudios acerca del sudario, desde que se publicaron las fotografías de Henry.
Las conclusiones de estas investigaciones han sido publicadas por Kurt Berna en 2 libros, titulado el uno, El lienzo, y el otro, Jesús no murió en la cruz. Ya mencionado, las revelaciones de estos libros, especialmente el segundo, en que se demostraba que Jesús no había muerto en la cruz, causaron la lógica sensación en su momento y fueron objeto de polémicas y críticas, favorables unas y absolutamente contrarias a su tesis las otras. El 26 de febrero de 1959, Kurt Berna dirigió una carta al Papa Juan XXIII, apelando a su autoridad para que permitiera que un comité de expertos médicos y científicos investigara todo lo relacionado con el lienzo de Turín, a fin de dar por concluidas las distintas controversias suscitadas por él mismo. Reproduzco a continuación la citada carta de Kurt Berna, junto con la correspondiente respuesta del Vaticano. Dicho sea aquí de paso que 10 años después, en 1969, el Vaticano autorizó la constitución de semejante comité, cuyos trabajos, según vimos al principio de este capítulo, llevaron precisamente a la conclusión de que Jesús no murió en la cruz. Pero vayamos ya al texto de la carta de Kurt Berna. Dice: 26 de febrero de 1959. Su Santidad el Papa Juan XXIII, Vaticano, Ciudad del Vaticano. Vuestra Santidad. El Instituto Alemán de Investigaciones del Santo Sudario, conservado en Turín, sometió hace 2 años los resultados de sus investigaciones acerca del lienzo de Turín al Santo Oficio en Roma y al público en general. Durante los pasados 24 meses, diferentes especialistas de universidades alemanas intentaron en vano refutar estos extraordinarios descubrimientos, pero sus esfuerzos no fructificaron. Estos críticos pretendían refutar muy fácilmente los resultados de nuestras investigaciones con sus conocimientos científicos, pero tuvieron que batirse en retirada. Por otra parte, reconocieron y admitieron la validez y vigencia de esta investigación, importante tanto para la religión cristiana como para la judía. Sería superfluo y estaría fuera de lugar mencionar aquí una larga lista de citas y comentarios aparecidos en la prensa nacional y extranjera. De acuerdo con los hechos reales, que no pueden ser negados por nadie, el Instituto está convencido de que los resultados constituyen un desafío abierto al mundo entero. Ha sido probado, sin duda alguna, que Jesucristo, después de la crucifixión y de habérsele quitado la corona de espinos de la cabeza, fue depositado en este lienzo. De acuerdo con las pruebas existentes, se ha establecido, además, que el cuerpo de la persona crucificada fue envuelto en este lienzo y dejado en él durante algún tiempo. Desde el punto de vista médico, ha sido probado que no se trataba de un cuerpo muerto, debido a que se ha podido comprobar un movimiento libre de corazón en aquellos momentos. La existencia de fluido de sangre, su posición y su naturaleza, tal como se han podido hallar en la sábana santa, aporta una clara prueba científica y médica de que la llamada ejecución legalmente no fue completa. De acuerdo con este descubrimiento, las enseñanzas actuales y pasadas del cristianismo son incorrectas. Vuestra Santidad, esta es hoy la posición científica del caso. Se admite, además, que la presente investigación sobre el Santo Sudario es muy importante, ya que se trata de una indiscutible e inviolable obra de investigación científica e histórica. Las reproducciones fotográficas del Santo Sudario
preparadas en el año 1931 con el permiso expreso del Papa Pío XI, aportan material adicional para verificar los resultados de la presente investigación. Para refutar los descubrimientos antes mencionados, deben tenerse presentes los siguientes puntos. A. Un examen químico moderno de los vestigios de sangre que fluía debido al bombeo del corazón presente en el Santo Sudario, además de una investigación microscópica y verificaciones similares. B. Un examen del sudario mediante rayos X e infrarrojos y ultravioletas y usando otros métodos modernos. C. Determinación de la fecha por medio del reloj atómico y el test del carbono 14. Para el análisis exacto del sudario precisamos únicamente 300 gramos. Esta pequeña cantidad no causará daño alguno al Santo Sudario, ya que se precisa únicamente una franja de 2 centímetros de ancho de los lados, de 4,36 metros de longitud del lienzo. De esta forma, las partes importantes del lienzo no quedan dañadas en lo más mínimo. Ningún cristiano de esta tierra, excepto vuestra santidad, como Papa de la Iglesia, puede manejar esta reliquia religiosa. Los resultados mencionados de las investigaciones del Instituto Alemán de Investigaciones y de otras agencias pueden refutarse únicamente si se aplican las verificaciones científicas propuestas. No comprendo por qué la Iglesia no permite tales comprobaciones del Santo Sudario. No creo que la Iglesia no permitió investigación alguna de esta pieza de reliquia religiosa por motivos de algún temor. ¿Por qué además debía tenerlo? Tampoco el Instituto Alemán de Investigaciones alberga ningún temor, porque ha realizado las investigaciones de forma absolutamente honesta y sincera, aplicando todos los métodos de investigación posibles. Podemos afirmar con toda seguridad que nadie ni nada en esta tierra puede refutar estos descubrimientos. Se trata de una demanda abierta del Instituto de Investigaciones. Como ya ha sido sugerido, solo una verificación directa de los hechos y una comprobación científica del caso puede aportar los resultados deseados. A la vista de estos motivos extremadamente sólidos, pedimos humildemente a vuestra santidad se pronuncie para que la Iglesia se vea capacitada para disponer del resto del caso. Numerosos seguidores de la Iglesia y otras asociaciones están dispuestos a responder a la llamada si la Iglesia así lo desea. En nombre del Instituto Alemán de Investigaciones del Santo Sudario y en interés de algunos otros cuerpos de investigación fuera del círculo del Instituto, y también como seguidores de la Iglesia Católica Romana, rogamos que vuestra santidad dé la orden apropiada para realizar las comprobaciones necesarias. Saludando humildemente a vuestra santidad, firmado Kurt Berna, autor católico y secretario Asuntos Internos del Instituto Alemán. La respuesta del Vaticano al ruego de Kurt Berna, que fue remitida a este a través de la Nunciatura Apostólica en Alemania, dice así: Señor Kurt Berna, Bad Godesberg, 13 de julio 1959, Stuttgart 1, apartado Correos número 183. Con referencia a su demanda relativa al lienzo de Turín, el secretario de Estado de su Santidad me encarga informarle que su eminencia, el cardenal Maurillo Fossati, arzobispo de Turín, ha declinado acceder a sus deseos. Respetuosamente suyo, firmado Guido del Mestri, secretario de Asuntos Internos. A continuación voy a apuntar aquí algunas de las conclusiones a que llega Kurt Berna en su libro mencionado.
Me parecen necesarias estas citas antes de proseguir con la exposición de este dossier sobre la segunda vida de Jesús, emprendida después de ser curado de las heridas que le causara la crucifixión. Dice Kurt Berna que el análisis del lienzo muestra que tanto la cabeza como las manos de Jesús ocupaban un nivel superior al del resto del cuerpo, y concluye que si se hubiera tratado de un cuerpo muerto, no habría podido fluir sangre fresca de estos órganos y dejar sus huellas en el lienzo. Por otra parte, afirma, el lienzo muestra vestigios de sangre manadas de las heridas causadas en la cabeza de Jesús por las espinas de la corona que le ciñeron los romanos a manera de burla de su cualidad de rey de los judíos. Kurt Berna concluye que una vez bajado el cuerpo de Jesús de la cruz y quitada la corona de espinos de su cabeza, las heridas causadas por los espinos comenzaron a sangrar. Si Jesús hubiera estado muerto ya durante algún tiempo, toda la sangre se habría estancado en las regiones inferiores del cuerpo, coagulándose allí. Es de ley natural que la circulación de la sangre tiene lugar en condiciones de absoluto vacío de aire, y siempre que esta circulación sea causada por el bombeo del corazón. No solo deja de emanar sangre de las heridas al cabo de cierto tiempo, sino que la sangre misma se va retrayendo en las venas, y los capilares sanguíneos bajo la superficie de la piel se vacían, apareciendo la palidez de la muerte en el cuerpo. Por lo tanto, no podía manar sangre fresca de las heridas de los espinos si el corazón no estaba bombeando, siquiera lentamente. Desde el punto de vista médico, Jesús no estaba muerto en ese momento. Es cierto que en determinadas condiciones puede aparecer una palidez similar a la de la muerte y la persona en cuestión puede parecer realmente muerta cuando aparentemente se para la respiración, pero en tales casos no necesariamente tiene que haberse detenido el corazón. Después de una asfixia de gas o causada por un enterramiento temporal en la arena, puede pararse la respiración. Pero si al individuo en cuestión se le aplican cuidados médicos inmediatamente después del accidente, y si el corazón no se ha detenido aún, hay muchas posibilidades de salvación. Por otra parte, las marcas sanguíneas en el lienzo muestran un hilo de sangre que corre según la línea longitudinal del brazo derecho, manado de la herida causada por el clavo en la mano derecha de Jesús. Esto indica, dado que la sangre es fresca y por ello ha impregnado el lienzo, que de dicha herida ha manado sangre suficientemente abundante y fresca durante el acto de descolgar el cuerpo de Jesús de la cruz, momento en que el brazo derecho, por haber sido desclavado antes que el izquierdo, pendía verticalmente, originando un hilo de sangre que corría sobre la línea longitudinal del brazo. Esta hemorragia durante el acto del descenso indica claramente la actividad del corazón en el cuerpo de Jesús en ese momento. Analiza luego Kurt Berna la herida causada por la lanza del soldado romano, que comprueba así si Jesús está realmente muerto. En el costado derecho de la caja torácica se aprecia el signo de la herida de entrada causada con su lanza por el soldado romano. En la parte izquierda alta del tórax se aprecia la herida causada por la punta de la lanza, en movimiento de salida del cuerpo. Estas dos heridas marcan el ángulo con el que la punta de la lanza atravesó el tórax de Jesús. Si se traza una línea horizontal hacia la parte izquierda del cuerpo, partiendo de la herida de entrada de la lanza, la inclinación que adopta ésta en su movimiento de entrada en el cuerpo, según la referencia de la herida de salida, es de 29 grados. Habiendo entrado la lanza entre la quinta y la sexta costilla, la recta así trazada por la lanza pasa muy por encima del corazón de Jesús, que no quedó dañado, ni siquiera rozado, por la lanza del soldado romano. La razón por la que Kurt Berna
pone tanto énfasis en el hecho de que la lanza no alcanzó el corazón de Jesús, radica en que, según el Evangelio de Juan, de dicha herida fluyó sangre y agua. Dado que la circunstancia de manar sangre de un cuerpo indica que éste está vivo, los historiadores y rectores cristianos se vieron forzados a probar que la punta de la lanza había alcanzado una cámara interior del corazón en la que permanecía acumulada la sangre y que fue esta la sangre que emanó de la herida. Kurt Berna demuestra, sin embargo, que el corazón no había sido tocado por la lanza y que la sangre manó de la herida debido a que el corazón seguía bombeando, siquiera levemente, y que por lo tanto Jesús seguía con vida. San Pablo recordó y adoptó la doctrina de que Jesús murió en la cruz y resucitó más tarde, y esta fue la doctrina confirmada de la Iglesia cristiana. Jesús sale vivo del sepulcro. Una vez bajado Jesús de la cruz, según vimos, con vida, se suceden una serie de acontecimientos que indican que se le intentó curar y que salió también con vida de su sepultura. Conviene recordar aquí los sentimientos de simpatía de Pilato hacia Jesús. Debe observarse en primer lugar que Jesús fue entregado no a sus enemigos, sino a quienes le eran amigos. Así leemos en el Evangelio de Juan 19, 38, 39. Después José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero a escondidas por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Fueron pues y se lo llevaron. Fue también Nicodemo, el que anteriormente había ido a encontrarlo de noche, llevando una mezcla de mirra y áloe de unas 100 libras. Es curioso ver ahora cómo Jesús fue llevado a una tumba de José de Arimatea, y cómo esta tumba no fue rellenada con tierra, como es costumbre entre los judíos, sino que únicamente fue tapada con una gran piedra o roca. Se trataba de una tumba espaciosa, en la cual había aire suficiente para respirar. Curioso es también observar que para salir del sepulcro, Jesús necesitó apartar la roca que tapaba su entrada, lo cual indica que de ahí salió un cuerpo físico humano, y no un ente espiritual o divino, para el que no hubiera sido necesario desplazar la roca. Es más, Jesús hombre precede a sus discípulos en el camino a Galilea. A partir de la entrega del cuerpo a José de Arimatea, leemos todo esto en el Evangelio de Marco 15, 46-47, 16, 1, 7. José de Arimatea, compró una sábana, bajó el cuerpo, lo envolvió en la sábana, lo depositó en un sepulcro tallado en la roca e hizo rodar una piedra para tapar la puerta del sepulcro. María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Pasado el sábado, María Magdalena, madre de Santiago, y Salomé compraron perfumes para ir a ungirlo. A primeras horas de la mañana del domingo llegaron al sepulcro a la salida del sol, y se decían entre ellas: ¿quién nos retirará la piedra de la puerta del sepulcro? Miraron y vieron que habían retirado ya la piedra. Era realmente muy grande. Entraron entonces en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con un hábito blanco, y se asustaron. Pero él les dijo: no tengáis miedo, buscáis a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Ved el lugar en que lo pusieron. Pero id y decidles a sus discípulos y a Pedro, que os precede a Galilea. Allá lo veréis, tal como os dijo. La afirmación de que María Magdalena, María y Salomé entraron en el sepulcro indica las dimensiones espaciosas de este. Por otra parte,
existen indicios de que Jesús fue curado de sus heridas por Nicodemo. Este le aplicó un ungüento que curaba las heridas y facilitaba la circulación libre de la sangre en el cuerpo. El ungüento aplicado por Nicodemo a Jesús se conoce por el nombre de Maram y Isa, el ungüento de Jesús, o también Maram y Rosul, el ungüento del profeta. Ungüento citado en numerosos tratados médicos orientales, en muchos de los cuales se afirma también que es el ungüento aplicado a las heridas de Jesús cuando fue bajado de la cruz. Daré a continuación tan solo una breve lista de obras y tratados de medicina antiguos en que se menciona este ungüento, señalando además que fue empleado para curar las heridas de Jesús. El más conocido de estos tratados es el famoso Canon de Avicena, citado en primer lugar en la lista que sigue. Lista de libros que contienen una mención al Maram y Isa, con indicación de que este ungüento fue preparado para Jesús para la cura de sus heridas. A continuación viene una lista de unos 20 o 25 libros con nombres árabes o hebreos, por eso no los vamos a leer. En el contexto de la curación de las heridas de Jesús, leemos en el libro de Mircea Eliade, titulado El mito del eterno retorno, Ediciones Gallimard, París, 1951, lo siguiente.